pacientes hospitalizados por el COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos bordea las 400 personas. Queremos conocer más detalles sobre el tratamiento que reciben los pacientes y cómo funciona la UCI o las UCIs en estos casos. Para esto tomamos contacto con el doctor Tomás Rieira, el jefe del Centro de Pacientes Críticos de la Clínica Las Condes y presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Muchísimas gracias, doctor, por este contacto y muy buenos días. Buenos días, Carla. A ver, ¿quiénes son los pacientes que llegan a esta unidad de cuidados intensivos, que entiendo es la que trata a los pacientes que están más graves, ¿no? Muchas veces hay confusión entre la UCI y la UTI. Sí, así es. A ver, normalmente en Chile o en todo el mundo tenemos unidades de paciente crítico. Las unidades de paciente crítico se dividen entre los pacientes más graves, lo que se llama la unidad de cuidados intensivos o la UCI, y los pacientes que están un poquito menos graves, pero que requieren monitorización, que son los pacientes que están en intermedio, lo que se llama la UTI, por decirlo así. Ya. Lo que ha pasado ahora, un poco para complementar, la UCI o unidad de cuidados intensivos es lo más grave. Lo que ha pasado ahora en este tiempo es que muchas camas de intermedio o UTI se han transformado en camas de intensivo. Por ejemplo, en Magallanes normalmente tienen 6 camas de cuidados intensivos y 12 camas de cuidados intermedios. Y hoy en día las 24 camas son de cuidados intensivos con 21 pacientes en ventilación mecánica. Doctor, y esto responde, me imagino, a la pandemia de coronavirus que estamos viviendo, de los casos infectados que tenemos o del desarrollo que se conoce hasta ahora de la enfermedad. ¿Cuánto se va a requerir que la gente termine en esta unidad de cuidados intensivos efectivamente? Sí, una súper buena pregunta. Ojalá tuviéramos una respuesta contundente para eso. Las proyecciones han ido cambiando en la medida que se han tomado las medidas de aislamiento por parte del gobierno y de la población, digamos. Pensábamos que la curva iba a ser mucho más rápida en saturar las unidades, pero gracias a todas las medidas, gracias a la conciencia de las personas, de la mayoría de las personas, lamentablemente, no de todo, la curva ha estado tranquila hasta ahora. Nosotros de cualquier forma sabemos y esperamos que las unidades van a tender a irse llenando progresivamente en la medida que pasen los días, probablemente hacia fines de abril, hacia principios de mayo, pero no lo sabemos con certeza. Doctor, con la cantidad de casos que estamos teniendo y que vamos a seguir teniendo, uno se empieza a preguntar cuáles son los criterios para que alguien vaya a la UCI y en qué consiste el tratamiento que ahí se hace, cómo se le da en el fondo la asistencia a las personas que requieren este cuidado intensivo. Entiendo que ahí es donde se usan los que ahora son tan protagónicos, ¿no? Los ventiladores mecánicos. Sí, qué bueno que nos preguntes esto. Es bueno explicarle a la gente que cuando alguien está en la UCI, o sea, en cuidados intensivos, normalmente por la gravedad que tiene, está en este coma inducido que llama la gente, y no es capaz de hacer todas las cosas que normalmente hacemos. Piensa que uno normalmente tose, limpia su vía aérea, todas sus necesidades las hace independientemente. Un paciente que está en la UCI, en intensivo, hay que asesorarle su ventilación, hay que respirar por él, hay que alimentarlo por él, hay que limpiarlo por él, hay que llenarlo de dispositivos, sondas nasogástricas, catéteres, sondas urinarias, etc. Y todas esas cosas hay que cuidarlas, hay que cuidar la piel, la dentadura, los ojos. Todo esto lo hace personal súper especializado, que es lo más importante en la unidad de cuidado intensivo, más que el ventilador, por decirlo así, que son enfermeras, técnicos paramédicos, kinesiólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, médicos, etcétera. Doctor, eso y todo ese equipo, digamos, es un conjunto de personas, perdóname. Sí, dime. No, es que ayer leíamos en uno de los diarios de circulación nacional, hablaban también de cómo ese equipo está súper expuesto al momento de intubar al paciente, por ejemplo, la cercanía que hay que tener, la posibilidad de que haya secreciones ahí, también el trabajo que se hace con estos pacientes que son los más críticos, me imagino que es uno de los más riesgosos para los equipos médicos. Así es, Carla, tenemos un tema súper importante ahí, este virus, que hemos ido conociendo ya bastante en Chile, genera lo que llamamos aerosol. Cuando hay procedimientos que involucran la vía aérea, conectarlo al ventilador, intubarlo, que llamamos nosotros, o hacer fibrobroncoscopías o distintas cosas, se liberan aerosoles que flotan en el aire y son rápidamente inhalados por el personal de salud con alto riesgo. Por eso las medidas de protección del personal son claves, que estén disponibles y que el personal se eduque correctamente en su uso.
Doctor, hablando de los ventiladores mecánicos, se está haciendo todo un esfuerzo por ir trayendo para ir cumpliendo con esta demanda que va a ir aumentando en los próximos días. Se dice que actualmente hay 553 que están disponibles para personas que lo requieran. Y también se están haciendo esfuerzos por reconvertir, por crear nuevos ventiladores. Hay todo un trabajo también con las universidades. Pero ayer yo leía que no es llegar e instalar un ventilador como una especie de bombín. Esto tiene parámetros muy específicos, se adaptan a las necesidades de cada paciente. Uno ni siquiera lo piensa, pero cada pulmón es distinto en qué tan rígido puede ser, en qué tan flexible. Por lo tanto, es un trabajo como de joyería. ¿Usted ve posible que se puedan ir reconvirtiendo o que se puedan crear nuevos ventiladores en corto tiempo? Sí, súper buena pregunta, Carla. Efectivamente, la ventilación mecánica es mucho más que meter aire como un bombín a los pacientes. Nosotros como intensivistas estudiamos esto por años para hacerlo bien, porque en términos súper técnicos, 2 segundos, uno normalmente respira a presión negativa, uno genera un vacío ahora mismo y entra aire. El ventilador mecánico insufla aire a presión positiva, lo que por sí ya produce daño. Por eso es clave hacerlo bien. Mayor razón cuando el paciente tiene pulmones dañados. El ventilador mecánico tenemos que setearle una serie de parámetros que tienen que ver con la presión exacta, el volumen exacto, el tiempo inspiratorio respecto al tiempo en que botamos el aire. Fijamos también las presiones que deben estar todo el tiempo en el sistema. Es bien complejo, pero decirte que efectivamente el Ministerio de Salud, la Sociedad Intensivo que dirigimos, estamos trabajando súper fuerte en reconvertir equipos, que se puede hacer equipos antiguos, en apoyar a las universidades y a una serie de centros en crear prototipos que puedan validarse. La Corfo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud están trabajando súper fuerte, el Ministerio de Ciencias, perdón, también, en lograr tener un prototipo chileno que cumpla los requerimientos básicos que necesitamos para ventilar a estos pacientes. Ya, usted lo ve posible entonces, ve que es un escenario factible para ir haciéndole frente a esta pandemia. Yo creo que tenemos mucha esperanza puesta también, y con razón. Hay más de 30 equipos técnicos, ingenieros, médicos, trabajando en prototipos, que evidentemente hay una secuencia de uso, los ventiladores tradicionales, después serán los ventiladores viejos, después serán las máquinas de anestesia, y después vendrán los prototipos, ¿te fijas? Pero lo importante es que toda persona que requiera ventilación mecánica, que tenga recuperabilidad, no tenga acceso a la atención de este equipo, digamos, y lo queremos asegurar y lo estamos haciendo así con el MinSal y como Sociedad Intensiva. Doctor, ¿estos ventiladores mecánicos es algo diferente al proveer de oxígeno a los pacientes, verdad? Porque ayer veía también a alguna experta que decía son súper necesarios los ventiladores, van a requerirse cada vez más a raíz de la mayor cantidad de casos que vamos a ir teniendo de coronavirus, pero decía el que debiese estar como en la primera línea de la necesidad es el oxígeno, porque va a haber pacientes que van a necesitar de ese insumo mucho más que los ventiladores. ¿Es así? ¿Es diferente el procedimiento? Sí, no, muy bien. A ver, vamos del principio. Normalmente, si yo tomo un cubito de aire acá, hacemos un cubo de aire, un quinto, o sea, el 21%, no sé si se entiende, es oxígeno. Perfecto. El resto no es oxígeno. Así vivimos todos los seres en esta tierra, digamos. El oxígeno implica aumentar ese porcentaje de oxígeno y lo podemos dar por naricera o lo podemos dar por mascarilla. Eso es dar oxígeno. Otra cosa es dar este mismo oxígeno suplementario asociado a una presión, al bombín que hablábamos antes. Y esto se hace mediante una interfase que puede ser pegada a la cara o bien a través de un tubo que va al pulmón, a la tráquea, y que mete este exceso de oxígeno asociado a una presión para ayudar a inflar los pulmones que están más rígidos. Es una secuencia de procedimientos. Primero oxígeno solo y después oxígeno con presión cuando el paciente está más grave. Perfecto, queda clara ahí la diferencia. Doctor, lo he escuchado atentamente respecto de los pacientes que necesitan ser intubados, donde hay que, en el fondo, suplir una serie de acciones que no pueden hacer de forma normal por la gravedad que tienen. Y rápidamente me pregunto cómo quedan los pacientes que pasan por una unidad de cuidados intensivos cuando ya logran recuperarse. No sé si hay estadística de cuánto tiempo podría estar un paciente con coronavirus en esta unidad, si depende demasiado de las características personales de cada uno. ¿Y cómo es la recuperación? Porque debe ser súper traumático para el cuerpo el tener que someterse a todo este soporte externo y luego como retomar la funcionalidad normal, ¿no? Sí. Súper atingente la pregunta porque es un tema que nos dedicamos con mucha fuerza. Primero decir que es una enfermedad
muy desagradable en el sentido que el enfermo está solo, ¿no es cierto? Porque asumimos que su familia está infectada también o se puede infectar si entran a acompañarlo. Por lo tanto, primero como enfermedad, aparte de grave que hablábamos, es muy sola. Lo segundo es, como tú dices, los pacientes están en promedio 14 días conectados a todas estas máquinas. Después está todo el periodo de lograr despertar, recuperarse, volver a caminar, volver a comer solo. En total es como un mes y medio en volver a la normalidad. Sin embargo, sabemos que los pacientes que se recuperan, cuando son bien acompañados, pueden recuperar todas sus facultades, toda su parte intelectual, toda su parte muscular y volver a sus actividades normales al cabo de 1 a 2 meses. ¿El tiempo que uno permanece en una unidad de cuidados intensivos es muy relativo? Es relativo, es una enfermedad que hemos conocido, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de conocerla primero en Europa y ahora nosotros directamente. En general es una enfermedad larga, es una enfermedad larga. Cuando uno tiene una neumonía, por ejemplo, por una bacteria común, generalmente está 5 o 7 días en ventilación mecánica. Esta enfermedad son 14 días al menos en ventilación mecánica, más el tiempo para después recuperar todo lo que tú comentabas anteriormente. Hacer notar a propósito de esto, Carla, perdona que lo meta el tema, todo este tema de los adultos mayores o adultos averiados. Cuando hablan de el no acceso a la ventilación, no es así, ¿eh? Tiene que ver más bien con la proporcionalidad o la capacidad de alguien de 90 años, para extremarlo, que está postrado en su casa, de resistir 14 días de ventilación mecánica. Ah, qué interesante también hay que entender esto. que a veces tiene que ver con adecuación. Perdón, entonces usted dice que más que la decisión ética a la que se han tenido que someter en países como Italia, por ejemplo, donde se decía, bueno, frente a una persona más vieja y una persona joven, voy a atender a la joven porque tiene más posibilidades de sobrevivir, más que un tema etario, usted dice que tiene que ver con la capacidad del cuerpo de soportar lo que significa una terapia de este tipo. Sí, yo quiero hacer el punto que efectivamente nos podríamos ver enfrentados, Dios no quiera, a un triage, a tener que decidir si se satura completamente el sistema. Esperamos con toda fuerza no llegar a eso. Yo quiero poner el punto que la gente también comprenda que aquí no hay una selección negativa hacia los adultos mayores. Tiene que ver con adecuar el tratamiento a quien sabemos que es capaz de resistir un mes de maratón, de correr, de estar sobre un esfuerzo tremendo para poder sobrevivir a lo que está pasando. Hay personas que sabemos no son capaces fisiológicamente de lograr eso. Doctor, recién hablábamos de la posibilidad de que lleguen más ventiladores mecánicos, que se reconviertan algunos, incluso que se están estudiando estos prototipos y podríamos tener ahí humo blanco en algún momento. ¿Va a haber, hay hoy día y va a haber personal suficiente? Yo me imagino que el grado de expertise que tienen los médicos y todo el equipo que trabaja en torno a un paciente crítico debe ser súper alto y en una enfermedad como esta debe ser bien específico. ¿Cómo estamos con esa dotación? Ese es el tema clave, ¿cierto? Más que el equipo probablemente. Estamos tratando de... Es como cuando la gente que trabaja en intermedio, no en intensivo, ha tenido que aprender a marcha forzada cómo se tratan estos pacientes más críticos, ¿no es cierto? Y hemos tenido también que rediseñar estructuras. Por ejemplo, si un médico intensivista normalmente atiende 6 pacientes, ahora va a tener que atender 20, supervisando a otros doctores menos expertos. Igual para enfermería, igual para kinesiología, o sea... Para situaciones inhabituales, medidas inhabituales. Hemos capacitado, junto con el MinSal, probablemente a más de 50.000 personas directamente y a través de descargas de todos los tutoriales que hemos creado, más de 100.000, tratando de entregar estas competencias que evidentemente no certifican a nadie, pero apoyan el mejor cuidado del paciente. Doctor, le queremos agradecer esta entrevista, súper claro, y bueno, nunca está de más agradecer a través suyo a todo el equipo y todos los equipos médicos, todos los profesionales de la salud que están trabajando, que están exponiendo su vida, que están exponiendo a sus familias también. Si nos enfermamos, vamos a estar en sus manos, así que evidentemente se agradece muchísimo lo que están haciendo. Que tenga un excelente día, nos vemos. Muy bien, enviar mucha fuerza a todos los equipos de salud de todo Chile, ¿eh? Mucha fuerza y estamos disponibles cuando sea necesario. Que le vaya muy bien, gracias.